Vamos a conversar con un invitado muy especial que nos distingue en el día de hoy. Se trata del señor Antonio Bercher Noguera. Él es fiscal de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en Europa, una personalidad sumamente importante que está de visita en el país a propósito de una invitación de iGlobal. Y quisiéramos aprovechar estos minutos con don Antonio para conocer un poco de su experiencia y que quizás pudiera extrapolarnos e incluso enseñarnos algunas cosas que queremos conversar con él y que nos da inquietud conocer a partir de su experiencia. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias inmensas por la invitación. Es un verdadero placer y además es un honor. Bueno, don Antonio, viendo parte de su currículo y su hoja de vida impresionante, ¿no? De lo que ha podido acumular en experiencia en Europa, en estos temas como fiscal de esa coordinadora de medio ambiente y urbanismo. Yo quisiera iniciar preguntándole, don Antonio, evidentemente las agendas en temas medioambientales de Europa y del primer mundo son muy distantes a las de países como el nuestro, ¿verdad? Pero se supone que nuestros países deben estar orientados a cuáles son las discusiones allí, cuáles son los temas de principalía. Por ejemplo, el tema del agua potable hoy en día es una discusión para todos los países desarrollados, del problema que se avecina por la escasez de agua. Sin embargo, países como el nuestro, que tienen por algunas razones el privilegio de tener una zona boscosa importante, no se le presta atención a eso. Entonces me gustaría conocer de usted cuáles son los temas de discusión, por ejemplo, en España, en materia medioambiental, las preocupaciones, y entonces en qué punto están los países como el nuestro. Bueno, en primer lugar, permítame que le diga que mi impresión en relación con la situación de la República Dominicana es infinitamente más positiva de la que veo o escucho en ocasiones. Estuve aquí antes del COVID y la verdad es que sorprendentemente he visto cambios interesantes y aspectos altamente positivos que no veía con anterioridad. Así que, en primer lugar, felicidades, porque está bien que reconozcamos los aspectos que no nos gustan, pero también hay que reconocer Claro. los aspectos que algunas veces, como intentamos superar, pues no les ponemos demasiadas atenciones. Y lo cierto es que yo veo cosas muy positivas y además que hay que reconocer y hay que poner de manifiesto en relación a la República Dominicana. Evidentemente, las cosas no son exactamente igual porque la problemática que tenemos nosotros no es la misma. Por ejemplo, usted reconocía el componente hidrológico importante de la República Dominicana. Sin embargo, España es un país cuyo territorio, probablemente más de la mitad, tiene serios problemas hídricos. De hecho, estamos abocados a un proceso de desertización potente. Hay algunas provincias en España, como por ejemplo Almería, o parte de Murcia, o parte de mi tierra, que es Valencia, que la situación hídrica es simplemente dramática. Y me temo que con el cambio climático se va a acelerar. Consecuentemente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con extracciones ilegales de líquido y tal es penal. Vamos por la vía penal y las sanciones penales que establece además el Código Español son francamente elevadas. Posiblemente quizá por que se han explotado los recursos naturales mucho más en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue altamente negativa, claro. La destrucción fue brutal y después se recuperó todo, se rehabilitó, se reconstruyó, determinó todo esto un uso constante de recursos naturales. Claro, no podemos inventar. O sea, acuérdense de Lavoisier, ¿no? La materia no se crea ni destruye, solo se transforma, con lo cual, pues, mientras no podamos traer materias o recursos básicos de Marte o de la Luna, pues hay que continuar con lo que hay. Así que hubo una extraordinaria explotación de recursos naturales, como consecuencia de lo cual la situación ambiental es bastante perturbadora allí. Esa es la razón también por la que muchos países y últimamente la Unión Europea en su totalidad optaron por utilizar el derecho penal para la protección del medio ambiente. Por ejemplo, en este momento tenemos gente cumpliendo 15 años de cárcel por incendios forestales o 6 años de cárcel por problemas de contaminación acústica.
Wow. Interesante. Consecuentemente, pues digamos que estamos bastante más centrados en la perspectiva penal en relación con esta materia. Ha costado, porque históricamente no hay tradición de utilizar el derecho penal para la protección del medio ambiente. Hasta cierto punto tenemos otros aspectos también comunes, y es que para bien o para mal, tanto la República Dominicana como España y otros países tenemos una naturaleza bastante dadivosa, bastante positiva. Y el resultado de esto es que no apreciamos mucho lo que nos cuesta poco, ¿vale? En Islandia obtener una patata cuesta Dios y ayuda, y por lo tanto el proceso de elaboración de la patata en Islandia es complicado, y el islandés mira la patata con enorme cariño. Aquí la patata te la encuentras por el suelo, por la calle, no le haces ni caso, y yo, caminando por ahí te caen mangos en la cabeza, es verdad, me ha pasado. O sea, un árbol al lado de la vía pública, y claro, es que un mango te vale €1 en Europa, directamente, a ver quién deja pasar €1, ¿no? Sí. Claro, parte del problema es que históricamente tenemos una tradición no excesivamente respetuosa con el medio ambiente por esas razones, cosa que no ocurre en Islandia, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Canadá, en países con estas características, pero como arrastramos esa situación, el recurso natural ha sido excesivamente utilizado, y además no de forma muy racional, y en última instancia hemos tenido que ir al derecho penal a petición de las propias instituciones europeas. Interesante. De hecho, Manuel. Sí. Don Antonio, gracias por estar aquí con nosotros, gracias. un privilegio para nosotros. Don Antonio, hay un compatriota suyo, ¿verdad? El magistrado Baltasar Garzón y el magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni, que desde el año 2015 están promoviendo lo que ellos llaman el Congreso Internacional de Jurisdicción Universal. Allí tienen unos planteamientos que me parecen interesantísimos, y es que han enarbolado la tesis de que tanto los delitos económicos como los delitos medioambientales sean considerados en las diferentes normas de delitos penales como crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, él plantea el caso de Varón y dice, mira, es que el que acaba con el medio ambiente está acabando con las futuras generaciones. Igual dice Baltasar, dice, bueno, si usted llega al Estado, por ejemplo, y comete un delito económico, o una multinacional llega con un contrato y acaba con el medio ambiente y deja todo ese pasivo ambiental, pues evidentemente está haciéndole un daño a las futuras generaciones. Me gustaría su opinión sobre ese particular, esa propuesta de ambos. Bueno, en primer lugar, Baltasar Garzón es amigo mío. Somos de la misma promoción. Qué bien. De jueces y fiscales. En España, para ser juez o fiscal hay que hacer el mismo examen. Y solo cuando pasas ese examen decides si quieres ser juez o fiscal. Él optó por juez, yo opté por fiscal, y bueno, nos whatsappeamos, no digo diariamente, pero casi diariamente. Así que en muchísimas cosas estoy absolutamente en sintonía con él, utilizando término radiofónico. Lo cierto es que, digamos que la cosa ha ido bastante más lejos. De hecho, ahora se está especulando sobre la posibilidad de... Lógicamente, el delito de lesa majestad es un delito dentro de la perspectiva de las competencias del Tribunal Penal Internacional, ¿vale? Pero se está hablando ahora del delito de ecocidio, con una perspectiva, digamos, más global, más mundial. Yo tengo alguna pequeña duda al respecto, por una razón práctica, estrictamente, ¿no? Por una razón intelectual, porque como pasa en los contextos intelectuales, la inmensa mayoría de temas son perfectamente discutibles. Pero digamos que me refreno un poco en relación con el ecocidio y estos contextos, básicamente porque me da la impresión de que todavía no somos lo suficientemente duros y lo suficientemente estrictos a la hora de exigir el cumplimiento de la normativa penal a nivel de cada país. De cada país. Entonces, considero que lo procedente sería primero asegurar el cumplimiento o sea, primero arregla tus cosas en tu casa, y a partir de este momento vamos adelante. Esta mañana leía en la prensa que se han presentado en México denuncias en relación con un posible ecocidio por cultivos de aguacates. Es decir, el problema con el aguacate es que consume agua de una forma totalmente desmesurada y lógicamente acaba agotando
las capas freáticas, el acuífero, etcétera, etcétera. Entonces también me preocupa un poco porque estamos en un planteamiento donde se quiere adelantar, se quiere avanzar, pero digamos se va de una forma totalmente especulativa, ¿no? O sea, me lanzo de una forma potente, fuerte y tal, a ver qué sale, ¿no? Lo cual no favorece realmente al contexto práctico. Yo, aparte, Baltasar es abogado en este momento, tiene su despacho y tal, y es una persona además que escribe frecuentemente. Yo también escribo mucho, no sé si para bien o para mal, pero intento combinar el aspecto práctico con el aspecto intelectual y sobre todo con la visión especulativa. En Fiscalía anualmente conseguimos una media de 1.200 sentencias de condena en temas de medio ambiente. Es decir, los tribunales españoles dictan una media anual de 1.500 sentencias, de las cuales, y le puedo proporcionar nuestras estadísticas oficiales, de estas 1.500 sentencias que se dictan por los tribunales españoles, 1.200 aproximadamente son condenatorias y apenas 300 absolutorias. Con lo cual, lo que veo es que creo que la primera obligación que tenemos, y lógicamente se me puede discutir y habrá quien no le parezca bien, lo cual es altamente positivo y el debate es siempre productivo y al final ganamos siempre. Lo que no es bueno es el silencio o simplemente mantener argumentos, no expresarles y luego asumir una postura crítica. Pero lo que estamos viendo es que hay grandes deficiencias en la práctica y tenemos una extraordinaria e importante obligación de ejecutar todo lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra disposición, las normas que existen, de ejecutarlas, de llevarlas a la práctica, y cuando tengamos el tema lo bastante bien organizado, con un buen esquema, con una buena estructura, lanzarnos a por más. Kimberly. Para nosotros es un placer poder compartir con un técnico en la materia sobre esto, sobre todo de la experiencia suya. Yo estoy deleitada con cada palabra que sale aquí de su boca, sobre todo porque desde que inició mi participación en este espacio, pues he venido tocando algunos temas ambientales y quizás le van a parecer excesivo a mis compañeros, pero yo quiero hacerle 4 preguntas con relación a 4 temas diferentes y verán la importancia de cada una de las preguntas. Que bueno, está bien. Pero quizás pueda responder alguna de ellas. Miren, nosotros tenemos un problema ambiental en el país, que es que a mucha gente le gusta usar excesivamente el volumen de sus radios, e incluso se instalan bocinas, y todavía no hay espacios creados para los jóvenes que les gusta ese tipo de entretenimiento. Este es un tipo de contaminación ambiental. Que de una manera u otra la Policía Nacional ha tratado de controlarla, no de la manera más eficiente, pero se ha hecho. Ese es uno. Segundo, se aprobó en este gobierno, en esta legislatura, donde el PRM tiene mayoría, una ley de manejo de residuos sólidos. Vemos que los ayuntamientos del país, por el bajo presupuesto que históricamente manejan, aunque este gobierno ha hecho un esfuerzo histórico en aumentar la flotilla, los equipos y darle un gran apoyo a la municipalidad, sigue siendo un problema el manejo de los residuos. Los ciudadanos pues hacen vertederos improvisados en muchos lugares y se ha tratado de hacer programas de concientización para que esto no se hace. Sin embargo, vemos que hasta hay gente que se dedica, muchos niños, jóvenes, le pagan con una carretilla y van a una esquina a contaminar la ciudad. ¿Qué penalidades estableces y si va a haber consecuencias? Porque la ley incluso establece algunas penalidades, pero se va a cumplir ahora. Y, no, ya la última ya. Hablé de la presa de Cola, de la necesidad de la presa de Cola que tenía la Barrigol y que para eso había solicitado ante las instituciones competentes, ¿verdad? El Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Minería, Energía y Minas. ¿Cómo va esa licitación? Si ya se hizo para el estudio de impacto ambiental que hay que hacer para ver si se le va a otorgar finalmente el permiso para la construcción de presa de Cola a la Barrigol y el sargazo. ¿Qué se va a hacer con el sargazo en la costa? Y terminamos. Tú no vas a comentar. Es una entrevista técnica. Es una entrevista técnica y el país necesita saber de esos 4 temas. Tú no vas a comentar. Muchísimas gracias y además enhorabuena por el planteamiento, porque me parece muy acertado y además está realmente interesante.
Miren, yo lo que observo es que está todo el mundo muy preocupado por el ruido en la República Dominicana. Sí. Y me gustaría decirle que somos, según Naciones Unidas, en España, el segundo país más ruidoso del mundo, después de Japón. Es decir, ¿qué quiere que les diga? Es decir, tiene que venir usted a vivir a España una temporada y en determinados contextos y verá cómo está el patio. Así que... vamos a ver, parte importante de las... Tenemos condenas como decía, de 6 años de cárcel por ruidos. El tema es que la incidencia en la salud del ruido es simplemente brutal. Es decir, uno puede acabar con problemas psicotécnicos, psiquiátricos Muy serios. extraordinariamente serios. Esto lo estamos viendo porque cada vez que tenemos algún juicio por un tema penal ambiental en la variante de contaminación acústica, Sí. generalmente siempre aparecen graves perturbaciones mentales. El sistema español permite, aparte de solicitar una pena por el hecho delictivo, pedir una indemnización a favor de la persona que ha sufrido el daño, con lo cual es perfectamente frecuente que pidas pues 3 años, por ejemplo, contra una empresa propietaria de una discoteca y además pidas 10.000 euros para el vecino del piso de arriba que lleva 2 años sufriendo los ruidos y que finalmente ha tenido que vender el piso, que es lo que suele pasar, porque es un vicio de ese piso, irse a otro lugar y hacer... Y esto es curioso, tuvimos un caso muy interesante de un estudiante de piano, que el piano es maravilloso, pero otra cosa es que te estén tocando la misma tecla de una forma repetida durante hora y media y con una perspectiva estrictamente docente, ¿no? Y de aprendizaje. Eso ya puede constituir tortura incluso, Sí, ¿no? tortura, Y la claro. tortura está incluido en la Convención Europea de Derechos del Hombre y en muchísimas convenciones internacionales. Con lo cual, pues cualquier tipo de variante de carácter acústico que acabe incidiendo negativamente en la salud de los seres humanos, lo podemos perfectamente calificar como delito, procedemos de una forma penal. Históricamente hemos estado tratando temas de discotecas, bares y tal, pero últimamente tenemos ya condenas de un vecino con la música respecto a otro vecino, que termina realmente Exacto. mal. Los kitipó, ¿vale? los famosos Bien. kitipó. La segunda pregunta. Respecto a los residuos, bueno, en este momento hay un debate extraordinario en el país porque, vamos a ver, hemos estado exportando ilegalmente en España miles de toneladas de residuos peligrosos sin que supiéramos nada. El tema es complicado, es básicamente la Convención de Basilea, y el problema reside en que hay países que querían esos residuos, les venía bien. Ha habido grandes desastres. Hay un caso que llevó un tribunal holandés, el caso Cobo Proala, que fue en Costa de Marfil, unos vertidos, llevaba un barco con diferentes residuos de diferentes sitios y que no se permitía que... Y finalmente Costa de Marfil lo permitió y creo que hubo 20 y tantos muertos como consecuencia de aquel vertido. Es decir, es un problema francamente serio. Lo que ocurre es que después de admitirse todos estos vertidos, porque les venía bien los componentes electrónicos y muchos productos que van con temas electrónicos, con... Superconductores exactamente, y demás, para la hay extracción oro, de hay ellos. platino Sí. y todo lo demás, pero también hay muchos elementos tóxicos. En el 2018 China decidió que ya no recibía nada más. Que fue Claro. un gran logro. A partir de ese momento se devuelven. En mi país habían salido ilegalmente y no nos habíamos enterado, porque es muy fácil sacar ilegalmente cosas, es más difícil traer, pero sacar es relativamente fácil, con lo cual quien lo había mandado ilegalmente empezó a recibirlo, porque claro, China lo remite al remitente, ¿no? Lo envía al remitente. Y como era tan cara la gestión de ese residuo, empezaron a repartir estos residuos clandestina y legalmente en el territorio nacional, y como una vez repartidos tampoco se podían gestionar, los empezaron a incendiar. Con lo cual, de repente, incendios de vertederos, que a lo mejor la media era de 15 o 20 al año, pasaron a 200 o 250. ¿Vale? Así es. Y de hecho nos planteamos una reforma del Código Penal Sí. donde se introdujera como delito el incendio de vertederos de residuos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que, mire, no puedo dar una fórmula mágica ni paradigmática al respecto. Lo que sí puedo decirles es que la casuística es brutalmente amplia
y que hasta cierto punto, lo cual es totalmente comprensible en derecho penal, vamos un poco atados a la casuística, porque la casuística nos dice dónde está el problema y una vez localizado el problema procedemos. Y de hecho, cuando esto se suscitó, inmediatamente nos planteamos la posibilidad Don Antonio, va a haber ¿Perdón? que hacer porque el tiempo Sí. está muy Ya, ya. limitado. Se Sí, nos va a sí, quedar sí. un Y millón. las La cuatro mesa de bola de la preguntas. barrigol, Espérate, eso es muy porque los demás importante. tienen que Ahorita, preguntar. La Vamos barrigol con me Alfredo. va a permitir que no hable. No, deja de Sí, último, sería que no haya con nada. Víctor, una asesoría. No, porque tú cierres que es el motivo Ok. del aquí, porque no hay tiempo. O sea, Ahora le cuento. Doctor, usted le va a contestar a eso ahí Él me afuera va a contar ley. de manera Y ella en su privada. comentario va a decir lo que Sí. usted dijo. Bien. Doctor, no, Que no le va a dé haber tiempo a su tiempo. comentario. usted dijo que ustedes habían obtenido muchísimas condenas allá y te dio un dato estadístico. Yo tengo 47 años de edad, yo no conozco 5 condenas Aquí en, no ha en habido- este país aquí no ha habido por 3. medio ambiente. 3. Sí. ¿Cuáles son las causas de esa condena? Es decir, ¿por qué se condenan allá? ¿Por cuáles causas se condenan los inculpados sobre el caso de medio ambiente? Todas esas condenas que ustedes han obtenido, es decir, se condenan por humo, se condenan por ruido, se condenan por desechos sólidos. ¿En qué radica la mayoría de esas condenas allá? Excelente pregunta. Gracias. Mi más sincera Somos humildes. enhorabuena. No, la verdad. Porque la verdad es que yo puedo hablar hipotéticamente de una forma genérica y vamos a ver, el serio problema históricamente en España ha sido el urbanismo. Básicamente porque el urbanismo y la ordenación del territorio van íntimamente ligados a la corrupción. De hecho, la Fiscalía de Medio Ambiente española lleva más temas de corrupción que la Fiscalía Anticorrupción. Lo que pasa es que técnicamente es lógico. O sea, para que un tema vaya a la Fiscalía Anticorrupción en España, la Circular 1/2006 establece una serie de requisitos, que haya una trama organizada, una alta autoridad, un delito genéricamente de corrupción. Si falta, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, que hay una alta autoridad pero no hay trama organizada, viene a nosotros. De forma que nosotros somos un poco residuales y cuando no se cumplen los requisitos procedentes, entonces intervenimos. Por lo tanto, estamos respetando la ley y se está haciendo. Lo que pasa es que nos vienen muchos temas. Consecuentemente, tenemos muchos supuestos de urbanismo, ordenación de territorio ligados a corrupción. Esto es extraordinariamente frecuente. De hecho, la especialidad de la Fiscalía, somos en este momento un equipo de 150 personas aproximadamente. La especialidad se constituye primero porque desde el 77 ya el Consejo de Europa recomendaba a todos los Estados miembros que se crearan fiscalías especiales, lo que pasa es que esto políticamente tardó en llegar, pero en el 2006, a través de 2 casos muy concretos, el caso Malaya y el caso Ballena Blanca, se observó que se estaba blanqueando cantidades ingentes de dinero procedentes sobre todo de la droga en construcciones ilegales. Por eso, La última, por razones de el tiempo. dilema medio ambiente, desarrollo de la sociedad, de lo que son las ciudades. Desarrollo en el área minería, en el desarrollo de la infraestructura, del urbanismo. ¿Cómo va la tendencia en materia regulatoria de ese dilema? Si le digo el número de normas que tenemos en materia ambiental en España, Sí. seguramente se pondrá el sombrero y no me volverá a mirar. Nosotros calculamos en Fiscalía que hay unas 20.000 normas administrativas ambientales. Ustedes están escuchando. Sumamente avanzada. Ay, Dios. En Ustedes materia están de control escuchando. ambiental. 20.000 normas Sí. que regulan la dinámica diaria de desarrollo y medio ambiente. Aún así, tenemos serios problemas ambientales. Porque Imagínate aquí. tú sabes que yo he visto allá cosecha del agua. Lo primero que ya está prohibido Aquí es nosotros cianuro no cosechamos a agua extraedores. y Europa cosecha agua. Europa tiene minería y eso no es debate nacional por el impacto de las regulaciones. Vamos a ver, lo positivo es que el desarrollo de la Unión Europea es de tal naturaleza que prácticamente, mire, desde la cantidad de la calidad de la fibra de los calcetines, a la composición de las cubiertas, de las ruedas de las bicicletas, están reguladas por la normativa comunitaria. ¿Cómo se debe reciclar? Esto va aquí, Todo. allí, ¿no? Y el allí, contenido allí. para el impacto de, Y de lo verdad, tóxico. sí. No todo tenemos eso. que hacer nada, simplemente nos viene, si viene por un reglamento, porque hay una lista de opciones legislativas de la Unión Europea,
Si viene por un reglamento, se aplica directamente, no hay que pasar por el Parlamento ni nada. Si viene por una directiva, lo tenemos que transponer. Que Don transponer Antonio. es, pues le cambias el nombre de directiva y le pones ley. ¿vale? Agradecer a don Antonio Belcher Noruega por razones de tiempo. Se nos quedan Y de los muchísimas detalles inquietudes. de su agenda en el Sí, país. conocer porque las no lo ha razones de dado. la Sí, visita, ¿verdad? sí, sobre todo. Brevemente díganos su visita, qué se debe, qué tiempo estará en el país, porque esos conocimientos no podemos desaprovecharlos. Pues mire, generalmente he venido siempre por razones de trabajo, lamentablemente. Porque un día, de vez en cuando me digo, esto va a cambiar. Un día vendré como un ciudadano absolutamente normal a disfrutar de el maravilloso casco colonial, las fantásticas calles, la cantidad de vegetación maravillosa que hay en todos los lugares y que además se embarga y que estremece. Y ese día seguramente Don Antonio. mi perspectiva de felicidad se triplica. Atención, Isidro, don Antonio, tratamos usted bien. que dice que allá en España son muy ruidosos, allá también hay su kitipó. ¿Qué es eso?